Y quizás todos alguna vez hemos hecho algún pacto. ¿Has escuchado quizás historias de pactos, por ejemplo, de un grupo de adolescentes que hace un pacto entre ellos, ¿verdad? Y cuando están en la escuela, quizás el pacto de reunirse nuevamente después que se gradúan de la universidad, quizás han hecho muchos pactos la gente que después no cumplen, y quizás cuando piensas en pactos, piensas en el matrimonio como pacto matrimonial, si tienes esa visión, ¿verdad? Entonces a veces la gente olvida los pactos, tú te das cuenta que hacen un pacto y se olvida más adelante, a veces no se continúa, pero estos pactos humanos que vemos en la vida nuestra diaria son pactos que aunque son serios, hay otros pactos más serios que estos, hay pactos mucho más serios. Cuando dijiste sí acepto en el altar y te casaste, fue un pacto. Un hombre y una mujer que se aman, los pactos forman parte de nuestra vida, pero Dios tiene pactos más serios que esto. Los pactos entre nosotros son solemnes, los pactos entre nosotros son importantes, pero ninguno se compara con el pacto de Dios que establece con su pueblo, y tú eres parte de ese pacto que Dios tiene con su pueblo. Y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que hay un pacto que supera a todos en importancia. Y este pacto es la razón de que exista hoy día una iglesia como la nuestra, una iglesia como la de Ponce, una denominación como la Alianza. Todo esto tiene que ver con el pacto de Dios, que exista la Asamblea de Dios, que también se reúne aquí, que existan otras denominaciones. Es pacto que Dios ha hecho y ha iniciado. Y quiero que miremos esto hoy porque necesitamos muchas veces estar conscientes que vivimos en una relación de pacto con Dios, si se nos ha olvidado. Entonces vamos a clarificar un poco esto de las categorías, los conceptos de qué es un pacto y cuántos pactos hay tal vez desde cierta perspectiva. Entonces miramos lo primero, lo número uno que debemos mirar y siempre recordar es que la Biblia continuamente nos recalca y nos recuerda que Dios es un Dios de pactos. Tenemos que comenzar diciendo eso. Hay un álbum, no solo una canción, hay un álbum de Marcos Witt que a mí me encanta. Creo que es el que más me gusta de Marcos Witt, que es Dios de pactos. No sé si lo recuerdan, esa canción. Y recuerdan el álbum. Canciones excelentes, un concierto bello que él hizo, precioso, basado en ese álbum. Y es que a lo largo y a lo ancho de la Escritura vemos a Dios actuando o dejando de actuar por causa de los pactos que Él ha hecho. Dios no hace nada si no es por medio de la relación de pacto con su pueblo. Entonces podemos decir que el pacto es la manera que tiene Dios de administrar su relación con el hombre, y eso es una definición. Eso es una definición. El pacto es la manera que tiene Dios de administrar su relación con el hombre. El pacto es el marco conceptual de nuestra relación con Dios. Es el Señor hace o deja de hacer cosas con base a lo que ha pactado con el hombre. Así que un pacto es una relación solemne, divinamente establecida entre Dios y los hombres. Y eso es importante. Y el ser humano. La Biblia nos muestra que toda relación que Dios sostiene con el ser humano se rige así. Imagínate entonces de esta forma un círculo grande en el que todos están dentro de Él. Y si todos están dentro de ese círculo, imagínate que ese círculo es el pacto de Dios. Mientras que los que están afuera no están dentro de ese círculo, no están en el pacto de Dios. No es lo mismo estar dentro de ese círculo que fuera de ese círculo. Así que la relación con Dios es distinta. Cuando se está dentro de ese círculo imaginario que es el pacto, ese lugar que es el círculo pactual, podemos decir, por decir una manera de verlo, a los que se encuentran fuera de ese círculo pactual. Y la pregunta es si tú estás dentro del círculo o fuera. Bien importante. Mira, primera pregunta, ¿estás dentro o fuera de ese círculo? Ahora bien, cuando leemos la Escritura vemos que Dios hizo múltiples pactos a lo largo de la historia. O al menos así se podría notar. En varias ocasiones estableció el marco de referencia del pacto con diversas personas en distintas etapas de la historia bíblica. Y a veces confundimos estos periodos, ¿no? Por ejemplo, hizo un pacto con Adán, pacto adámico, pacto con Noé, pacto con Abraham, ¿verdad? Cuando le habló de la tierra prometida, de la gran nación, pacto con Moisés, la ley, pacto con David, pacto davídico, como un reino, con un rey terrenal en Israel, que era más allá que lo que hacía Moisés, que era legislador, que era profeta, pero no era rey. Ahora tenías una monarquía con David, entonces era un pacto nuevo de monarquía en el pueblo. Y entonces se habla de nuevo pacto también. Y hay que marcar la historia así. ¿Son estos pactos diferentes sin ninguna relación o están organizados en alguna manera formando un todo
congruente y coherente. Y es lo importante, porque Dios no hace las cosas sin organización. Entonces encontramos una conexión y organización en los pactos mencionados en la Escritura. Y la forma básica como se organizan estos pactos es por medio de dos grandes categorías en la Biblia. El pacto de obras en el Antiguo Testamento y el pacto de la gracia en el Nuevo Testamento. Y cuando no establecemos esa diferencia nos confundimos. Podemos pensar que erróneamente que Dios nos va a pedir algo que le pidió quizás a Abraham, como sacrificar a su hijo, ¿verdad? Exacto. No nos va a pedir eso porque ese era un pacto distinto, era el de Abraham. Que de hecho Abraham no sacrificó a su hijo, no terminó así. No fue eso lo que ocurrió. Dios proveyó el animal que había que sacrificar, un carnero. Pero si nos confundimos y no entendemos los pactos, podemos pensar, Dios me pedirá que yo sacrifique a mi hijo. No, porque eso era en el pacto de Abraham, en una prueba de fe para un hombre, en una relación específica con Abraham. No estamos en el pacto abrámico. Y por eso quiero recalcar que esto tiene consecuencias prácticas. Cómo miramos la Escritura, cómo interpretamos la Biblia, cómo vemos las cosas. A Moisés se le dio toda una ley que había que cumplir, pero eso era el pacto de la ley y estamos en el pacto de la gracia. Y las cosas son diferentes, son distintas, porque la salvación no se obtiene por obras. Y esto se establece así y es importante verlo en la Escritura. Entonces, cuando escuchamos pacto de obras, podemos erróneamente pensar que se trata del pacto que consistía en la obediencia a la ley de Moisés, mientras que el pacto de gracia es el pacto de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pues eso es lo que decimos generalmente, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Cuando hablamos del pacto de obras, no estamos refiriendo al pacto que Dios hizo con Adán antes de que cayera en pecado. Es decir, en el pacto de obras, Adán tendría vida por medio de obedecer perfectamente a la ley de Dios en ese momento. Y básicamente se circunscribía a obedecer la instrucción de confiar en la palabra de Dios, absteniéndose de comer el fruto del árbol del bien y del mal. Y por medio de su obediencia perfecta, Adán obtendría vida para siempre. Pero como sabemos, los primeros padres fallaron y como ellos eran nuestros representantes, todos caímos con ellos. Ese fue lo que pasó en Edén. Y con la caída en pecado, ese arreglo relacional entre Dios y el hombre terminó. Y todos quedamos impedidos para vivir por medio de nuestra obediencia, pues quedamos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero en ese mismo momento Dios estableció lo que ahora llamamos el pacto de gracia, en el que, como su nombre lo dice, la gracia, el favor, bendición no merecida, favor no merecido, es lo que iba a ser lo esencial. Y Dios, en su gracia, se acerca al ser humano que a partir de la caída se había constituido en su enemigo. Dios, por gracia, se acerca a nosotros. Entonces tenemos gracia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. Desde el inicio de la historia de la humanidad hay gracia hasta Apocalipsis. Si ustedes leen Génesis 3 van a encontrar allí el protoevangelio, el momento en que se establece que de la simiente de la mujer vendría alguien que iba simplemente a aplastar, a pisar la cabeza de Satanás. Está allí en Génesis 3. Este pacto de gracia es lo que encontramos en el desarrollo de toda la historia bíblica. Si tú lees la Biblia, vas a ver un desarrollo de eso. Y Dios hizo pactos universales, como el que hizo con Noé. Es decir, pactos distintos porque abarcaban a toda la humanidad. Este pacto con Noé abarcaba a todos. Pero también hizo pactos nacionales que tenían que ver con un punto de partida con el pueblo judío. Y de ahí llegaría la bendición a todos los pueblos del mundo, como el pacto de Abraham, el pacto con Moisés y David. Eran para el pueblo judío, pero iba a bendecir a todas las naciones. Iba a bendecir a todas las naciones. Y finalmente se reveló el pacto de pactos, llamado el Nuevo Pacto, o el pacto renovado, en el cual Jesucristo es la estrella y el cumplimiento de toda la historia recorrida a lo largo de todas las edades. Ese es el pacto de gracia. Ese es el pacto en el cual nosotros vivimos. Y todos estos pactos, si estoy diferenciando categorías solo para ver la historia, cómo es distinta en un punto y otro, los pactos universales como el de Noé, los nacionales como el de Moisés y el que tuvo con Abraham, el nuevo pacto en Cristo están dentro de esa categoría más amplia que llamamos el pacto de la gracia. Siempre la gracia ha estado obrando. Siempre la gracia ha estado obrando. No nos confundamos. Al hablar del pacto, aunque hay muchas manifestaciones particulares del mismo en diversas épocas, en diversos personajes, hay una conexión básica en todo porque son uno y el mismo pacto de gracia que apunta a Jesucristo siempre, como el cumplimiento del nuevo y mejor pacto en el que vivimos y somos nosotros, en el que estamos. La gracia de Dios nunca ha dejado de obrar en la historia de la humanidad y por eso es importante recalcar la gracia. Puedes imaginarte un árbol frondoso, fructífero,
pero que para que llegara a ser ese árbol maduro pasó por varias fases o etapas. Primero fue una semilla, simplemente semilla. Llegó a ser una plantita, después un arbusto, luego un arbolito pequeño, hasta que llegó a ser ese árbol grande, maduro, que da fruto. Y si comparas el árbol final con la semilla inicial, se verán muy diferentes. Pero es el mismo árbol, todo el tiempo, solo que en diferentes etapas de desarrollo. Y así es el pacto de gracia. A lo largo de toda la historia bíblica encontramos diversas manifestaciones del pacto de gracia en fases de madurez, hasta llegar a la madurez total del nuevo pacto en el que Jesucristo es el centro y cumplimiento hacia todas las anteriores manifestaciones de ese pacto y apuntaban hacia Jesús. Entonces concebimos los pactos en la Biblia dividiéndolos quizás en dos categorías para no complicarnos entre abrámicos, ¿verdad? El de Noé, el de David, el de Moisés. Y todos estos pactos universales, nacionales, lo que hacemos es dividirlo en el pacto de obras y pacto de gracia. El pacto de obras duró hasta la caída en pecado en Génesis. Ahí terminó eso. En el pacto de gracia abarca todo el resto de la Escritura. Todos los pactos, tanto universales, nacionales como el nuevo pacto, son manifestaciones del único pacto de gracia en el que Jesucristo es el centro, es esencia y es el cumplimiento. Siempre ha sido gracia obrando. Siempre ha sido así. ¿Cómo vemos el pacto entonces? Es un principio, es algo rector, es unificador de toda la Escritura. Por eso todo en la Biblia apunta a Jesús. La Biblia es una gran historia unificada en la que el pacto guía todo el desarrollo dramático y nos lleva hasta el cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús. Así que vivimos y somos y hasta nos movemos en el pacto. Nos relacionamos en pacto con Dios. Y esta relación solemne establecida por Dios tiene varias características a lo largo de sus manifestaciones en la Escritura, y tú estás en esta realidad. Hoy subrayamos quizás unas características, muy pocas de ellas, y tomamos como base textual el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Y estas características se observan en todas las manifestaciones del pacto de la gracia. Siempre, siempre. Encontramos el pacto de Dios con Noé en el capítulo 9 de Génesis que les mencioné. Recordemos que acaba de terminar el juicio de Dios por medio del diluvio. Los corazones de los seres humanos eran de continuo solo el mal antes de esto, y Dios trajo su justo juicio sobre la raza humana a través de una inundación que cobró la vida de casi todos los seres humanos. Eso está registrado en la Escritura. Pero como sabemos, hubo un hombre con una familia para con quien Dios tuvo gracia. Un hombre y su familia, no estaba solo. Ahí había más gente. Un hombre y su descendencia, que ya nos habla de algo importante en los pactos. Y la Escritura dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué bueno cuando hallamos gracia ante los ojos de Dios. Ahí no estaba la ley de Moisés, ahí no había nada por obras, ahí no era como el caso de Adán, que tenía que cumplir por sus obras, su obediencia. Halló gracia. Esa palabra pero, halló gracia, es la más hermosa que podíamos escuchar porque son buenas noticias. Hubo alguien en otra situación distinta, aparte del juicio, alguien que halló gracia ante los ojos del Señor, que no fue víctima del juicio para toda la raza humana. Y nos acaba de decir que todos los hombres estaban bajo el juicio de Dios. Sus pensamientos eran de continuo el mal. Dios estaba decidido a destruir la raza, pero Dios extendió su gracia para un hombre llamado Noé y su familia. Y tú estás aquí, yo estoy aquí porque hubo esa gracia. Si no, se extinguía la raza humana. Somos descendientes de Noé en todo caso, cada uno de nosotros. También de Adán, pero de Noé. No estaríamos aquí. Para que vean cómo el pacto se extiende. La gracia que tuvo con Noé permite que estemos aquí. Noé merecía la muerte, igual que el resto de la raza humana, pero Dios, por su sublime gracia, decidió preservar, debo decir, a Noé y a su familia. Los preservó. Y su obediencia y su fe posterior fue el resultado de este hecho divino de la gracia en el corazón. La gracia precedió a la fe y la obediencia de Noé. Fue lo primero que ocurrió. Y Dios siempre va a obrar de esta manera. Su gracia primero. Su gracia primero. Luego surge la fe en nosotros. Después la obediencia. Pero la obediencia no me salva. Es importante esto. Entonces Dios fijó sus ojos en él y como consecuencia Noé se comportó como un varón temeroso de Dios, obediente a sus instrucciones, a sus mandatos. Y si me preguntas entonces, ¿cuál es la clave de la vida cristiana? ¿Cuál es el ingrediente secreto para crecer en tu relación de pacto con Dios, en ese compromiso con Dios? Y te voy a responder, un entendimiento claro y bíblico de la gracia de Dios en tu vida.
La fe es importante, importantísima, pero la obediencia es fundamental también, sí. Wow. Ahora, la gracia es lo que hace todo posible y supera, nuestra obediencia supera todo lo demás, supera aún mi fe, porque es la gracia de Dios obrando y que hace todo posible. Todo ocurre por gracia y no por nuestras obras. Por algo se ha de llamar entonces el pacto de la gracia, porque la gracia es lo que lo caracteriza. Y bien, después del diluvio, entonces Dios establece un pacto con Noé y en él notamos por lo menos unas características que son 4, que aplican a todas las manifestaciones del pacto de la gracia de Dios. En Génesis 9, 8 al 11. Dice la palabra del Señor, y cito, Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos, y les dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Así que primero, número 1, notemos que el pacto es divinamente establecido. No lo establece Noé, lo establece Dios. El pacto surge de la iniciativa de Dios, no de la inventiva humana, y Dios es el que dio el primer paso para establecerlo. Y Dios dijo a Noé, como dijo en cada ocasión que el pacto es manifestado, así yo establezco mi pacto con ustedes. Las cláusulas que las encontramos en la Biblia no están sujetas a discusión, no hay negociación, porque lo establece Dios. Todo ha sido establecido por Dios y las estipulaciones están ajenas a la participación y opinión mía. La opinión humana. Nuestro gran Dios es quien ha condescendido con nosotros el establecer un pacto. Él lo estableció como Él lo quiere establecer. Ahora, segundo, dicho eso, el pacto incluye a los descendientes. El pacto con Dios incluye o afecta a los descendientes de alguna manera. Dios le dijo a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Aunque solo estuvieron presentes en el momento Noé y sus hijos, no solo ellos eran a los que el pacto abarcaba, no solo iba dirigido a ellos nada más que estaban presentes, sino también a sus descendientes, que serían afectados por los efectos del pacto. Lo mismo pasa en todas las otras manifestaciones del pacto de gracia. Siempre habrá más gente afectada por esto, bendecida por esto. Sus vidas van a ser impactadas por esto. Por ejemplo, Abraham hizo pacto con Dios y esta decisión afectó a sus descendientes. Cuando Abraham hizo pacto con Dios, ¿a quién afectó? ¿Recuerdan? Afectó a Isaac, ¿no? ¿Verdad que sí? Que afectó a Isaac. Bueno, afectó al punto que él pensó que lo iban a sacrificar en un momento. A Isaac, ¿verdad? Pensó que él iba a hacer el sacrificio, él. ¿Okay? Que él iba a ser sacrificado por su padre. Que no ocurrió. Fue una prueba de fe para, en este caso, Abraham. Pero también afectó a Jacob, a la casa de Israel. Cuando digo afectó, no es que le hizo daño, es que de alguna manera impactó. Esos efectos del pacto de Jesucristo, los hijos de los creyentes también son incluidos en los beneficios del pacto. Y si tienes hijos hoy día, ¿tú tienes hijos? ¿Sí o no? ¿Tienes nietos? Algunos tienen nietos acá. ¿Cuántos tienen nietos? Levanten la mano los que tienen nietos. ¿Hay alguien por ahí que tenga nietos? Nietos allá. Hay más abuelos aquí, no me digan que no, hay más abuelos. Levanten las abuelas por ahí. ¿Cuántos tienen nietos? Me están negando los nietos. No los nieguen. Jeffrey, amén. Abuelo joven. Entonces, interesante esto. Esto implica, abuelos jóvenes allá también. Qué bueno que este pacto no es para mí nada más, se le gracia. Es para mis hijos, es para mis nietos, es para los descendientes. Entonces el pacto no es un asunto individual, es un asunto familiar. Los descendientes se vuelven herederos de la promesa de ese pacto con Dios. No estamos diciendo que nuestros hijos son automáticamente salvos, no, porque nosotros estamos en el pacto con Dios. Eso no es que está garantizado así, no es así, pero estar en pacto con Dios, ¿verdad? Es una cosa y ser salvo no es lo mismo. Todos los salvos están en pacto con Dios, pero no todos los que están en pacto son automáticamente salvos. Y eso es así. Dios estableció un pacto, pero la persona tiene que creer, tiene que tener esa fe, aceptar a Jesús, etcétera, etcétera. Dentro de ese pacto de gracia. El pacto de gracia está allí disponible. El pacto de gracia es para ti, tus hijos y tu descendencia, pero cada uno tiene que creer. Cada uno tiene que aceptar esos términos de ese pacto. Tiene que entonces recibir a Jesús en su corazón. Hay un proceso ahí que tiene que darse. Nuestros hijos tienen que pasar por esa experiencia de conversión, nuevo nacimiento. Pero el pacto está allí. El pacto de gracia está allí.
Y tú le has mostrado la gracia y tú has vivido en ese pacto. Y lo estás viviendo y lo estás mostrando con tu vida. Entonces, eso es importante establecerlo. Tercero, el pacto establece límites determinados para esa relación. En el caso de Noé, Dios se comprometió a que no enviaría otro diluvio para destruir al ser humano. El ser humano no será destruido por agua nunca jamás, al menos por agua. En este mismo pacto, Dios se comprometió a una creación estable donde el ser humano podría desarrollar una cultura para la gloria de Dios, para la gloria de Él. Y es una cultura estable. Qué bien, un ambiente donde se podía dar, ¿qué? Una cultura para glorificar a Dios. Del caos que había, que todo el mundo quería hacer el mal, a algo estable. Bueno, que a veces tiembla, como esta mañana, no tan estable. Puede temblar el piso, el suelo, como esta mañana. Pero en la cultura que vivimos podemos glorificar a Dios en la forma que vivimos. Y en Génesis 8:22 dice, mientras la tierra exista, ¿verdad? Habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Hay un proceso, hay un orden establecido. En el pacto de Dios hay todo un marco de referencia que guía, dirige y prescribe las acciones de los que están en el pacto. Prescribe porque dice, puedes vivir así y así no. Y usted va a ver mucho sí y no en el Nuevo Testamento. Hay cosas que puedes hacer y cosas que no. Airaos, pero no pequéis. No se enojen contra, ¿verdad?, sus hermanos. Perdónense, ámense los unos a los otros. ¿Cuántas cosas dice que hay que hacer? Pero todo está dentro del marco de la gracia. Del marco de la gracia que nos permite vivir así. ¿Verdad? Ámense unos a otros. Oren los unos por los otros. ¿Verdad? Animaos los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Todo eso está allí. Pero dentro del marco de la gracia. No lo hago porque yo tengo la autoridad y el poder, es porque estoy dentro de ese pacto de gracia. Se muestran maneras de bendiciones que Dios da y también consecuencias de abandonar el pacto. Sí, hay consecuencias cuando abandono el pacto. Claro que sí. Está allí esa realidad. No lo debo abandonar. Lo puedo abandonar como hijo de Dios. Lo puedo hacer, yo alejarme. Esos son los apartados que llamamos, sí. Pero no los debo abandonar porque hay consecuencias de abandonar el pacto, detrimentales contra mi vida. Las consecuencias de abandonarlas son nefastas, pero Dios sigue dando gracia, y Dios sigue dando oportunidad, y Dios sigue dando ¿qué? Extendiendo su gracia sobre todos. Y por último, el pacto está allí, establece señales que los solemnizan, señales. Dios dice a Noé en Génesis 9, 12 al 15, y Dios añadió esto, diciendo allí, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Y esa es la señal que dejó Dios, el arco iris. Hoy día yo publiqué algo sobre el mensaje de hoy, ¿verdad? Una promoción. Si la vieron en las redes, tenía un arco iris detrás. Es una pena que la gente vea arco iris y piense en otra cosa hoy día. Pero en el caso de Noé, el pacto fue sellado y señalado por medio del arco. No es un símbolo de orgullo. No es un símbolo de otras cosas. Si ves la forma del arco iris, es un arco que no está en dirección a la tierra, sino en dirección al cielo. Dios en su juicio contra el ser humano, usando el diluvio, había colgado por fin su arco de juicio, ya no en contra del ser humano en la tierra. La señal del pacto estaría presente siempre que hubiera agua de por medio, como una señal y sello solemne de la promesa de Dios de que nunca más destruiría al ser humano por medio de agua. Cuando llovizna, cuando llueve, se forma el prisma con la luz solar. Señal. Más nunca, o nunca más, destruirá al hombre por medio del agua. Tiene que haber agua para que se dé un arco iris, tiene que haber sol a la vez, allí el prisma. Esa agua ahora es algo hermoso. Muestra que el favor y la gracia de Dios. Eso muestra el arco iris. Esa es la señal de ese pacto. Así que el arco iris es la señal perpetua. Arcoíris es señal perpetua del pacto de Dios y no la propiedad de ningún colectivo, actual o anterior. Es eso, solemnemente representa eso. Y así en todas las manifestaciones del pacto de gracia tenemos esos sellos y señales, tales como la circuncisión en el caso de Abraham, el arca del pacto en el caso de Moisés, el bautismo y la cena del Señor con el nuevo pacto. Son las señales. Tú vives en uno de esos.
o debes estar en uno de esos. Esto caracteriza entonces el pacto de la gracia del Señor. Es divinamente establecido, incluye a los descendientes, establece límites para la relación, establece señales que lo solemnizan. Esto es consistente a todo lo largo y ancho de la Biblia, del pacto de gracia en la Escritura desde Génesis. Y quizás ustedes puedan pensar, ¿está lo mismo estar en el pacto con Dios o no estarlo? Yo me siento igual. ¿Alguien puede pensar eso? Y quiero decirte que eso es un pensamiento muy, muy peligroso. No estar en el pacto es una tragedia. Estar en el pacto es una bendición. Si no estabas en el pacto de Noé, que Dios estableció con Noé, estabas en el agua ahogándote. Piensa en eso. Dios establece un pacto con Noé. Si no estabas dentro del pacto, estabas en el agua inundándose allí, ahogándote. ¿Cierto o falso? Si no estabas en el arca, estabas muerto. ¿Cierto o falso? En el pacto de gracia siempre es así. Si no estás en el pacto, lo que hay es muerte fuera. Si estás en el pacto de Dios, la sangre de Cristo te lavó, tienes salvación. Si no, lo que hay es muerte fuera. Si estás en el círculo hay bendición, si estás fuera, no hay nada bueno. Esa es la realidad. Efesios 2:12 nos aclara lo que implica estar fuera del pacto con Dios. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Fuera del pacto con Dios, está diciendo Pablo, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que significa estar fuera del pacto. Y de los pactos, dice allí, los pactos de la promesa. Aquí está contando Abraham. Ahí está contando, ¿verdad? Noé, ahí está considerando a Moisés. El pacto de gracia que se extiende en todas esas manifestaciones. Antes de estar en este pacto con Dios, estaba fuera, separado de Cristo, excluido de la ciudadanía, no eran ciudadanos del pueblo de Dios y ahora también estaban ajenos a los pactos de promesa y sin esperanza y sin Dios. Y si eso no es negativo, imagínense, habrá algo peor que estar sin Dios, sin esperanza, no pertenecer al pueblo de Dios, estar separado de Cristo y estar fuera del pueblo de Dios. Eso es no estar en el pacto. Si estás dentro del pacto, tienes un gran privilegio, pero tienes una gran responsabilidad. Tienes un gran privilegio, pero tienes un gran compromiso con Dios. Estar fuera del pacto con Dios es estar sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos de la promesa, estar sin esperanza, sin Dios. Las personas que no tienen una relación con Dios por medio de Cristo están en esa posición. Entonces, el mismo pasaje nos aclara lo que implica estar en el pacto con el Señor. Efesios 2:19-22. Por lo tanto, ustedes que ya no son extraños ni extranjeros, no están fuera, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Y que Dios añada bendición a su palabra. Eso es estar en el pacto, toda esa bendición. Y se le está hablando a personas que no eran judías. Les habla en términos del pueblo del pacto a gente que no eran judíos, que no pertenecían a la nación judía, y les habla de 3 beneficios. Primero, identidad. Si estás en el pacto, tienes identidad. Los que están en el pacto son parte del pueblo de Dios. Ya no somos extranjeros ni extraños. Tenemos la identidad que nos da la ciudadanía del reino de los santos. Nosotros y nuestros hijos tenemos esta identidad que nos da el hecho de estar en el pacto. Cuando has estado o has tenido la oportunidad de salir de tu país, al regresar, ¿verdad? Si tú regresas, a veces hay en algunos países 2 lugares, 2 tipos de unos módulos, ¿no? Cuando vas a algún país de estos que tiene otra realidad a la nuestra, y encuentras hay 2 tipos de módulos, uno para ciudadanos y uno para visitantes o extranjeros. Si regresas a uno de esos países, o eres extranjero o eres ciudadano. Y ahí puede estar que los inmigrantes por allí, vigilando, la migra, ¿no? ¿Quién entra? Si es legal o ilegal. Qué bueno se siente ir directamente quizás al módulo de los ciudadanos, donde pueden entrar legalmente y libremente, en lugar de pasar por el otro, que no es el ciudadano, es el del extranjero, que te van a revisar todo y te van a cuestionar todo. A ver si no eres un peligro para esa nación, si no eres un ilegal y muchas cosas.
Si estás en el pacto con Dios, tienes una identidad definida. Eres parte del pueblo de Dios, heredero de las promesas con Dios, Isaac y Jacob. Si vives en el pacto con Dios, tienes la bendición de esa identidad. No tienes que ir imitando a nadie. No tienes que ir imitando costumbres por allí para que tener identidad que no te corresponden. No tienes que ir por allí sin rumbo, sin definición, porque eres el pueblo de Dios. Tienes una definición. Eres pueblo de Dios. Y eso te define. No tienes que imitar a nadie. Ni a la mejor estrella del momento, ni a de la cultura pop, ni a nadie. A nadie. Porque tienes tu propia identidad. Segundo, tienes comunidad. La segunda bendición del pacto es que en el pacto está diseñado para insertarte en una comunidad, en una familia, que es una familia de Dios. Y dice Efesios que somos miembros de la familia de Dios. Una familia es bien importante. Tú necesitas una familia. Y quizá algunos no la tuvieron como debió ser, como en el plano terrenal, ¿verdad? Con padres y hermanos o solo un padre. Hay muchas realidades. Pero en el pacto hay una gran familia a la que se te ha dado entrada, la familia de Dios. No pierdas esa perspectiva. Estás en la familia de Dios. El pacto nos bendice con una comunidad. Si estás en el pacto con Dios, entonces no estás solo. Y mira a tu alrededor, aquí hay gente. Se supone que estén aquí para apoyarte. Y estemos para apoyarte. No estás solo. Mira a tu alrededor porque estamos aquí para eso. Mira literalmente quién está al lado. Míralo, hazlo literalmente. Mira alrededor. Mira. Esta gente que está aquí están para apoyarte y ayudarte, para animarte, para exhortarte, para amarte. No estamos aquí porque sí, solo porque es domingo. Estamos para eso. Para corregirte cuando sea necesario. El pacto te bendice con la familia de Dios. La iglesia te bendice. Estar en una iglesia es una bendición. Y estar en el pacto también. Ahora somos miembros de la familia de Dios. El pacto nos conecta con los santos, los miembros de la familia de Dios. Ya no debemos pensar de manera individualista, sino vernos en conexión con los santos del pasado, con los del presente y los del futuro, los que van a creer. Porque Jesús oró por todos. Lo otro que tienes es una relación creciente. Tienes identidad, tienes comunidad, tienes una relación creciente. Ahora tenemos una relación que va creciendo y conociendo más al Señor. Para ser constituido un edificio, un templo santo para el Señor. Es en conexión con el pueblo del pacto que encontramos nuestro crecimiento en Cristo. Al estar, ¿verdad?, juntos aquí. Al estar quizá conversando en algún momento, al conversar, a ver lo que Dios hace en sus vidas, a ser exhortado, entonces experimentó crecimiento. Y solemos pensar que nuestra relación con Dios es muy individual, muy individualista. Eso es muy americano, muy culturalmente americano, ser individualista. No es así en todas las culturas, pero nos han asimilado, ¿no? La cultura nos asimiló. Pero el pacto nos conecta con todo el pueblo del Señor. Y cuando escuchas de Abraham, no solo piensas en una historia para contarle a los niños en la escuela dominical, piensas en alguien que está relacionado contigo por el hecho de estar en el pacto con Dios. Somos parte de algo más grande de lo que podemos imaginar. La iglesia central es la parte de algo más grande de lo que podemos imaginar. La iglesia cualquiera de la alianza, cualquiera que no sea de la alianza, que esté en comunión con Dios y en una doctrina correcta, es parte de ese pacto. La alianza como denominación, las otras denominaciones sanas están dentro de ese pacto. Es el marco de referencia para crecer. Y los que están en pacto con Dios experimentan la edificación, los unos con los otros, sobre el fundamento que se llama Jesucristo. Y siempre recuerda que eres parte de algo mucho más grande que tú. Nos lleva a la humildad y nos lleva a reconocer quién es Dios. Dios es un Dios de pacto, Él es el grande. Estar en el pacto es una bendición. Trae una identidad definida, comunidad que te bendice, relación creciente con Dios. Si estás en el pacto, renuévate, renueva las fuerzas, anímate si estás en el pacto para vivir como parte del pueblo que ya perteneces. Tú puedes renovar ese pacto. No lo puedes establecer de nuevo. Se hizo una sola vez en Cristo Jesús, la sangre de Cristo que se derramó. Se estableció desde Génesis, Dios lo estableció, es unilateral, es Él quien lo establece como Él quiera, bajo sus términos. Pero hay una cosa que nosotros sí podemos hacer: renovar el pacto. Cuando tú renuevas tus votos como
hacemos con los votos, ¿verdad? Renovación de votos matrimoniales. Tú no te casas de nuevo. Ya estás casado. Solo renuevas el pacto para que sea una relación que es creciente, fructífera, de bendición, donde uno pretenda y busque lo mejor para el otro. Renuevas el pacto que ya existe. Lo mismo puedes hacer en tu relación con Dios. Y si no estás en esa relación, entra al círculo de bendición, al abrigo de Dios. El Dios que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que se mostró en Jesucristo y en su amor en Jesucristo, en el cual podemos vivir para la gloria de Dios. Entra en el círculo entonces. Los pactos no se pueden repetir, pero se renuevan. Y si quieres un nuevo comienzo, como estamos diciendo hace 2 semanas más o menos, tal vez es hora de renovar nuestro pacto. Tal vez es hora de renovar nuestro compromiso con Dios. Y si ese es el tiempo para ti ahora, te invito a orar. Porque Dios nos llama a renovar nuestro compromiso con Él. Si estamos en su pacto. Dios bueno, te adoramos, te damos gracias. Te adoramos en esta tarde. Te agradecemos infinitamente que en tu amor y misericordia, y sin nosotros merecer nada, ni dar ninguna evidencia de arrepentimiento, decidieras desde la eternidad y que vemos desde el Génesis, de la fundación del mundo, el pacto de gracia, establecer ese pacto de gracia con todo aquel que te acepte, Señor, por tu gracia y tu amor incomparable. Te damos gracias porque sin tener ningún mérito, tú decidiste que esa relación fuera así, una de gracia. Y te agradecemos por toda la evidencia histórica, bíblica, de diferentes manifestaciones de ese pacto de gracia. Cuando llamaste a Abraham a levantar una nación, a Moisés a sacar al pueblo de Egipto y dirigirlo mediante la ley, a David a establecer un reino, una monarquía que fuera una teocracia donde tú ibas a reinar a través del rey. En cada momento histórico, con Noé cuando salvas la humanidad, estabas pensando en nosotros también. Cuando trajiste a Cristo al mundo y murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre y por gracia podemos venir a salvación, también estábamos allí incluidos en ese pacto. Permite, Señor, que no olvidemos esa relación en la cual vivimos contigo, que no olvidemos lo serio que es, la responsabilidad que conlleva, pero también gocemos de sus beneficios y disfrutemos esa relación contigo. Que no olvidemos que estamos en una necesidad continua de renovación de ese pacto. No hoy, todos los días, necesidad de renovarlo, aunque tú ya lo estableciste, para que tú hagas cambios y transformes y tengamos nuevos comienzos. Como lo has hecho en nuestras vidas antes, como lo has hecho en iglesias antes, como lo has hecho en Ponce en una ocasión, en la iglesia de Ponce, la amada iglesia de Ponce, te pedimos que la bendigas también, para que puedan tener pastorado, para que puedan tener un líder, para que puedan crecer, ser luz y casa de esperanza, como se llaman allí en Ponce y otras iglesias. Gracias por la bendición de estar dentro del círculo y no fuera de él, pero si estás fuera en esta hora, te pedimos que entres. En esta hora, en esta tarde, si estás escuchando esto en la radio, si estás escuchando aquí, estás fuera del círculo, te invitamos a que entres por la fe al pacto con Dios, a una relación de pacto, en comunión con Dios, por Cristo Jesús. Que le entregues tu vida, la aceptes en tu corazón a Jesús. Reconozcas que solo en Él hay salvación, que reconozcas que eres pecador, pero que ese no es el fin de la historia, porque Dios proveyó beneficios, Dios proveyó un medio, Dios proveyó una solución al problema del pecado que me separa de Dios. Y en Cristo puedo tener nueva vida, puedo tener vida eterna y puedo tener identidad, comunidad de fe. Puedo tener una vida donde no estoy solo y crecer en esa relación con Dios y con otros, con la ayuda de Dios. Te invitamos a hacer eso en esta tarde, si aún no lo has hecho, para que vengas a formar parte de este pacto establecido por Dios, donde solo hay bendición. En el nombre de Jesús. Mi Dios, te pedimos que nos ayudes a renovarlo día a día, porque te necesitamos, porque tú hiciste todo lo que había que hacer y sigues haciéndolo, y a veces solo falta nuestra disposición a renovarlo, a acercarnos a ti, en el nombre de Jesús, en quien oramos, al Dios de pactos que eres, en Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.